Entonces, listo, ya podemos iniciar. Hola, buenas noches. Quiero darles la bienvenida a nuestra charla por experto del Rincón Pediátrico del día de hoy. Es un placer presentarles a la doctora Doris Salgado. Ella es experta en enfermedades tropicales y una autoridad en dengue en nuestro país. Doctora Doris, bienvenida y muchas gracias por sacar el tiempo para esta charla. No, muy buenas noches a todos. Gracias, Diego, por la invitación y a todas las personas que participan en la organización de esta reunión. Muy agradecida de que me hubieran invitado para compartir algunos aspectos de este tema. Manifiesto que no tengo conflictos de intereses para esta presentación y no me deja pasar. Ya le ayudo, doctora. Si quiere, inténtelo ahí otra vez, doctora. No me deja. Diego, si quieres, volvemos a iniciar, volvemos a presentar a la doctora y arrancamos otra vez. Ahí se está moviendo las diapositivas. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, si quiere, volvemos a arrancar. Muy Ahí le bien. está sirviendo, doctora. Sí, entonces, dando paso a la presentación, espero abordar estos aspectos que se ven mencionados en la imagen, tratando de dar una idea acerca de este tema que puede parecer un tema específico, pero realmente es un tema amplio. Como introducción, es importante que recordemos que el dengue se constituye en la arbovirosis de más amplia distribución y con mayor expansión en el planeta. Esto está claramente relacionado con ¿qué? Con uno de los importantes elementos en la producción de la enfermedad, que es la presencia del vector. Entonces se decía que esta era una enfermedad tropical y que afectaba solamente a los países de la franja tropical, pero como ustedes pueden ver, ya para finales de los años, de los años 20, de la década pasada, empezó a observarse la expansión tanto del Aedes aegypti como del Albopictus, que son los vectores de esta enfermedad, a territorios tan norte como Estados Unidos. Vemos que compromete prácticamente toda el área mediterránea de Europa y ya se salió de esa zona de ubicación como de a quienes les toca sufrir todas las arbovirosis. Entonces, en el contexto del mundo, es una enfermedad prevalente. ¿Y qué pasa en las Américas? Para las Américas ha sido un problema aún mayor porque como ustedes ven en la imagen, el crecimiento desde los años 80 que la enfermedad en su forma complicada se expresó en nuestro continente, vemos cómo empezó a hacer un crecimiento y ustedes ven la imagen de tendencia, que claramente es una tendencia al incremento. Y si ustedes miran en cuanto a número de casos, pues lo que ha pasado entre 1980 y esta época es dramático, porque de 154 millones de casos, las Américas están aportando entre 12 y 14 millones de casos ya para esta década. El agravante está, como se observa en esta imagen y en la inferior, en que es justamente en la última década, a partir del año 2010, cuando el incremento de casos se ha visto mayor y hemos tenido unos cambios epidemiológicos que antes se decía que el dengue se producía epidemias o se presentaba en forma epidémica cada 3 a 5 años, sobre todo cada 5 años. Y ustedes ven cómo desde el año 2010 en nuestro territorio tenemos una
alta incidencia de la enfermedad y los brotes epidémicos mucho más frecuentes que antes. Y es una situación compleja porque a pesar de haber estado en el curso de esta epidemia tan grande, pues de la pandemia que ha sido el COVID, en las Américas se reportaron en el año 20 2.200.000, algo más de casos, y vimos cómo unos sitios de las Américas se encontraron en franco brote y países como el nuestro mostrando una elevación y una presentación significativa de casos, con una situación complicada, porque ustedes deben recordar que el dengue es una enfermedad viral producida por 4 serotipos virales. Y la situación compleja es que esos 4 serotipos virales, la mayoría están circulando en uno o dos, pero en nuestro territorio tenemos los 3 virus circulando simultáneamente, como se nota, para Colombia y para México, y eso es un agravante porque la mayor endemicidad viral genera la posibilidad de brotes epidémicos. En cuanto a Colombia, poniéndola en contexto, ven ustedes cómo a partir de la primera epidemia, la mayor epidemia, no la primera, sino la mayor epidemia, la más grande que ha tenido nuestro país, que fue en el año 2010, con alrededor casi de 160.000 casos, más de 250 muertos, vemos un cambio y una tendencia clara también a casi que persistir, ya no en endemia, sino en epidemia. Ustedes ven lo que sucedió entre el año 2013 y 2016, en el que presentamos o tuvimos alrededor de 100.000 casos durante esos 4 años, y eso es una situación muy complicada, parecida a lo que ha vivido Brasil, y es que casi que de endemia vivimos en epidemia. Se presentó un descenso en los años siguientes, y en el 19 volvimos a tener un brote epidémico. Pero para el año 20, que se esperaba que no se presentaran tantos casos, ustedes ven que el número es significativo. Entonces, contextualizando esta situación, vemos que nuestro país, y ustedes ven todos los departamentos de arriba abajo, reportan casos de dengue. Indudablemente que hay unos que reportan muy poquitos, pero el dengue es una enfermedad que se encuentra distribuida a lo largo y ancho de nuestro territorio. Entendiendo que hay unos lugares del país donde es terrible la incidencia de la enfermedad, y esa, por ejemplo, es la situación del departamento donde yo vivo y de donde les estoy hablando, que generalmente ocupa los primeros lugares y que cuadriplica casi la incidencia media en el país. Uno de los primeros mensajes que quiero dejarles es en esta gráfica inferior, en la que ustedes ven que realmente 78.000 casos, ¿sí? Para Colombia es considerado que no está en brote. Y eso quiere decir que se le pierde la importancia a la enfermedad y que la carga de esta enfermedad en nuestro país no tiene la importancia que se merece. Entrando ya en algunos aspectos generales de la enfermedad, quiero recalcar que el dengue es una enfermedad sistémica y dinámica. Y esos dos conceptos los desarrollaremos a lo largo de la presentación. Es una enfermedad sistémica porque involucra muchos o prácticamente todos los órganos y sistemas de la economía, como ustedes lo pueden ver en la imagen. ¿Qué es complicado con dengue? Que independiente de ser una enfermedad sistémica, es una enfermedad cuya espectro de presentación clínica es variable. Y lo peor es que el porcentaje más grande de pacientes, que está entre el 75 u 80%, son pacientes asintomáticos o tienen una sintomatología leve. Solamente el resto de pacientes van a ser los sintomáticos, y hoy vamos a situarnos en esta punta que describen entre 500 y 1 millón de pacientes hospitalizados
al año por esta forma de presentación de la enfermedad, que es la que nos ocupa hoy. ¿Por qué les decía yo también que es una enfermedad dinámica? Ay, perdón. Les digo que es una enfermedad dinámica porque esta es la historia que nos habían contado y que todos, y yo creo que la mayoría de ustedes han estado relacionados con esta imagen, que los que no estén relacionados los invito a que revisen por favor la guía de la Organización Panamericana de la Salud, donde se aclaran muchos de los aspectos que de pronto queden de duda. Y ahí nos mostraban esta imagen, que es la imagen ancestral que se describió desde el sudeste asiático en los años 80 para facilitar el entendimiento de la enfermedad. Entonces nos decían que el dengue es una enfermedad muy bien definida con 3 fases y que esas fases también tienen unos tiempos definidos y que esta es una enfermedad que no supera la semana. Sin embargo, esto era lo que estábamos acostumbrados a ver y decíamos el periodo febril son 3 días, los que entran a fase crítica se demoran 48 horas, es decir que el paciente al 6º día ya está en fase de recuperación y a los 7 días se fue para su casa, listo, mucho más si es un niño. Sin embargo, hemos estado observando algunos cambios y eso ha implicado que ya se haya postulado, así como la definición de la enfermedad lo dice, que esta es una enfermedad, sí, es una enfermedad corta, es una enfermedad aguda y es una enfermedad autolimitada, pero que la fase febril puede extenderse un poco más. Y esa fase febril puede llegar perfectamente a los 7 días. Entonces, que se puede alargar un poco más el curso de la enfermedad, pero la fase febril sí debe llegar hasta 7 días, después de lo cual tendremos que pensar en otras cosas que están asociadas a dengue o que no son dengue. Después del periodo febril, usualmente es cuando se presenta la fuga plasmática y el paciente hace todas las formas de complicación, sobre todo la más grave, luego de lo cual se estabiliza y en más o menos 24 horas el paciente tiene la reabsorción de sus fluidos, es decir, los momentos y las fases en dengue continúan, pero los tiempos pueden ser un poquito distintos en la actualidad. Indudablemente que uno de los aspectos fundamentales en el enfoque del dengue es la clasificación revisada. Y esa clasificación revisada fue el producto del trabajo minucioso para facilitar a los clínicos una forma de interpretar, enfocar y tratar a los pacientes, porque la mortalidad por dengue, a pesar de ser pequeña, es una mortalidad significativa. Además, que esa mortalidad está fundamentalmente ubicada ¿en dónde? En la infancia. Entonces, esa clasificación revisada, que es maravillosa, nos divide el dengue en dengue y dengue grave. Y del dengue podemos decir con o sin signos de alarma. Y ese es el regalo más maravilloso que nos deja esa clasificación. Porque el dengue, pues esas son las manifestaciones generales, casi lo que es la definición de dengue. Los signos de alarma son esa herramienta que nos permite cada vez entendiendo mejor que esos signos de alarma están enfocados hacia ubicar la posibilidad de que el paciente tenga fuga de plasma, porque la fuga plasmática es lo que la puede llevar al shock y es lo que lo puede matar. Entonces, esos elementos que nos orientan, que nos predicen, que nos alertan sobre la posibilidad de esa situación, es el regalo más grande que esa clasificación nos ha dado. Y ya, pues el dengue grave tiene 3 grupos sindromáticos muy grandes que hablaremos a continuación. Insisto que estos signos de alarma son la oportunidad para los pacientes, entonces son la responsabilidad para quienes atendemos niños en un país como el nuestro. Estos son los signos de alarma fundamentales, los que ustedes están revisando, ¿sí?, a lo largo de esta imagen. Y queda uno más que siempre prefiero comentarlo. Estos son los hallazgos nuestros, pero hay un signo de alarma que se introdujo a raíz de la clasificación y es la posibilidad de considerar las comorbilidades como un signo de alarma y la posibilidad de
considerar como un signo de alarma ciertas circunstancias especiales como los extremos de edad, como la mujer embarazada y como aquellas personas que no pueden cuidarse y que deben ser cuidadas por niños con situación que no se debe permitir. Entonces, si no hay garantía que esas personas puedan ser cuidadas por alguien responsable o que esas personas no puedan asistir a su control, entonces ese se considera también un signo de alarma, aparte de los mencionados aquí. Entonces ya, para hablar de dengue grave, vamos a arrancar, trataré de hacerlo lo más rápido y ustedes me perdonarán, ¿sí? Vamos a arrancar con los 3 grupos sindromáticos. El primero, el más frecuente, el más importante porque es el que más mortalidad va a aportar, está relacionado con la fuga plasmática que lleva al paciente a derrames serosos y a choque. El sangrado severo, que es aquel que pone en peligro la vida de los pacientes, y el daño de órgano, que gracias a esta nueva clasificación fue introducido y podemos hablar del compromiso de órgano específico causado por dengue. Empezamos con el primer caso, es un paciente masculino de 17 meses que llega a la institución con una historia de 4 días de fiebre y disminución de diuresis asociada a exantema maculopapular. El paciente eutrófico ingresa afebril, somnoliento, con una frecuencia de 160. Como ustedes pueden ver, los hallazgos hemodinámicos que tiene, está hipotenso y con un estrechamiento de la presión de pulso. Ese paciente traía un video, pero parece que no se puede ver. Bueno, lástima porque los videos no se van a ver. Entonces, ese paciente, ustedes pueden verlo, es un paciente que está totalmente hipoperfundido, ¿sí? Desde la cabeza hasta los pies que no pueden ver en este instante. Entonces, el curso clínico de ese niño fue de choque refractario, progreso a falla multiorgánica, con todos los componentes que ustedes ven ahí. Recibió todo lo que un paciente necesita en la unidad de cuidado intensivo y demanda y todos los aportes necesarios. Se demostró que tenía un NS1, que es el antígeno viral del dengue positivo, que estaba hipoalbuminémico, que tenía una trombocitopenia no muy severa. Y ese paciente, a pesar de toda su atención, ese paciente fallece. Ah, sí se podría ver. Entonces, miren el tipo de paciente frente al cual estamos, y ese paciente es un paciente que llega en un choque hipotensivo. Cuando tenemos un paciente de choque en esas condiciones es absolutamente difícil y pensamos que casi imposible su llevada a un estado de estabilización. Recuerden que el choque de dengue es la principal causa potencial de desenlace fatal por dengue y que la mortalidad se encuentra entre el 1 y el 10% y eso depende de varias cosas. Uno, del acceso a la atención que tenga el paciente, porque estamos hablando de enfermedades que se presentan en ciertos territorios donde no siempre se puede garantizar la atención, y sobre todo que eso se hace en relación a nosotros, la experiencia y el conocimiento que el personal clínico tenga de la enfermedad. Entonces vamos a tener pacientes que van a tener fugas evidentes como este derrame pleural, como el derrame bilateral, ¿sí? Con ya en otros sitios donde tenemos otras herramientas, ecografías abdominales donde vemos el importante edema perivesicular que nos está hablando de fuga y que debe ser una herramienta que ojalá cada vez se desarrolle más porque es la que nos da el indicio más temprano que estamos frente a un paciente en fuga. Cuando hacemos la aproximación, indudablemente que seguimos todas las recomendaciones de cómo aproximarnos a un paciente en choque, de las recomendaciones que se nos han dado en general para cualquier choque,
donde todos los datos hemodinámicos son muy importantes, y en dengue hay un aspecto a recordar y es evaluar el tamaño hepático, porque va a estar relacionado con evolución tórpida. Siempre teniendo en cuenta que hay unos eventos secundarios que se van a relacionar con el choque. Entonces, indudablemente que al haber un incremento en el número de casos, la enfermedad ha tenido mayor frecuencia y por consiguiente, a mayor número de casos, mayor número de pacientes complicados con choque. Que no hay una terapia específica para el tratamiento del dengue y que estamos direccionados fundamentalmente a hacer un cuidado de soporte juicioso, sobre todo de terapia hídrica, para contrarrestar la mortalidad, porque es que estos pacientes sí los podemos intervenir, ¿sí? Y es muy importante que consideremos el papel que jugamos en este específico campo, donde sí podemos nosotros intervenir tanto en promoción como ya en intervención para revertir y evitar que la mortalidad, tratando de preservar la vida de los niños. Hay controversias todavía en la resucitación del paciente grave, como creo que no solo para choque dengue, sino en otras circunstancias. Y se continúa en la búsqueda de terapia específica para dengue. Ojalá se pudieran conseguir antivirales, pero mientras tanto lo que tenemos que buscar es intervenir sobre todo de la mejor manera el choque. Esta es una imagen que quiero mostrarles y me gusta siempre mostrar por dos razones. Porque el choque dengue no es un episodio de presentación súbita, el paciente se choqueó de un minuto para otro. Miren ustedes que esto, que es lo que hace un paciente que tiene dengue, ¿sí? Incluso puede tener dengue con signos de alarma, es si ese paciente se ha soportado bien, como ustedes ven aquí, dándole una buena cantidad de líquidos durante la etapa prodrómica, es decir, el paciente está febril y arranca a suministrársele la buena cantidad de líquidos que se sostienen, ¿sí? Finalmente, ese paciente no tiene menos posibilidades de hacer shock y de necesitar grandes volúmenes de líquidos intravenosos. Situación distinta que ustedes observan aquí cuando el volumen de líquido oral que se debe empezar a ofrecer desde el segundo o tercer día del cuadro febril, porque el choque del dengue y la fuga se va instaurando progresivamente. Entonces yo debo ser muy juicioso con la recomendación del suministro de líquidos suficientes que puedan hacer un cambio en la presentación y en la necesidad de volumen de ese paciente. Esta es una imagen que me parece importante, sobre todo para la intervención. Sabemos que en el choque nosotros intervenimos con bolos de manera inicial y que progresivamente vamos bajando el volumen de líquidos como está recomendado en la guía, ¿sí? Y bajamos de 10 a 8 a 5 hasta finalmente alrededor de 8 horas, tener como en todos los choques a un paciente estable hemodinámicamente para mantenerlo hasta que garanticemos que la estabilidad es real. Pero yo hemodinámicamente debo haberlo llevado a la normovolemia en esas 8 horas como se hace en cualquier cuadro. Esto es lo que pasa con choque. Mientras que en los pacientes que hacen algún grado de fuga, esos pacientes nosotros los sostendremos con volúmenes más pequeños en caso de requerir volumen de administración de líquidos. Y recuerden que el paciente con dengue, nosotros no formulamos aquí unos líquidos y nos vamos, porque así como es dinámica la enfermedad, también debe ser dinámica la intervención y el cuidado, sobre todo, perdón, en lo que hace referencia a la resucitación hídrica. Entonces, en dengue tenemos choque compensado, que es el que llega el paciente mal perfundido, pero aún tiene su presión arterial normal, el hipotensivo,
que es cuando ya las cifras tensionales caen, como ya lo sabemos. Hay una forma que se llama el choque recurrente, y es que al menos se presenta un episodio de estrechamiento de presión de pulso por debajo de 30, con aumento de frecuencia cardíaca y frialdad distal, luego de una reanimación inicial. O sea que eso, que el paciente se rechoquea, pues no es que se rechoquee, es que hace una recurrencia del estado de choque, y es una posibilidad que hay que considerar en dengue, y por eso esos pacientes deben estar monitorizados y seguidos juiciosamente. Y el choque profundo, que es un choque compensado inicialmente, pero que hace más de 2 episodios de recurrencia y que va a necesitar otro tipo de intervenciones en su manejo. Se continúa recomendando para el choque compensado la reanimación con cristaloides. En el hipotensivo ya se abre la posibilidad a coloides o otro tipo de elementos. Además, esto que ya he insistido, que ya el paciente pues le tenemos que estabilizar, pero continuar su aporte de líquidos después de las 8 horas. Los inotrópicos sí se usan en pacientes que continúan inestables, y se recomienda un manejo conservador de hemoderivados, llámese glóbulos rojos, transfusiones de plaquetas, que ya veremos más adelante cuando tienen su indicación, porque son mucho más un riesgo que un beneficio. La complicación más grande que tenemos después de una reanimación exagerada, o cuando mantenemos exagerados volúmenes de líquidos, como este es el caso. Esta foto me gusta porque nosotros vemos que la fuga plasmática tiene un momento de ir y llegar a su máximo, pero luego tiene un decreciendo y va disminuyendo hasta que ese endotelio se estabiliza, ¿sí? Y eso no dura más de 48 horas. Entonces nosotros no podemos dejar líquidos eternamente colgados a ese paciente, porque si no vamos a generar la sobrecarga hídrica, ¿sí? Que va a complicar al paciente y nos puede llevar a edema pulmonar, a distrés respiratorio y a una situación más compleja aún, que es la ascitis a tensión o un síndrome de hipertensión abdominal. Existen unos factores de mal pronóstico en choque que son la menor edad, esto lo dice la literatura universal, la menor edad, la severa hipertermia, la evolución corta a la entrada a choque, la taquicardia y el incremento de las aminotransferasas. Nosotros hicimos un estudio de pacientes durante 3 años y que encontramos que estamos de acuerdo con algunos de esos aspectos. Sin embargo, para nosotros, la diarrea y la hepatocalia que sea muy grande y la diarrea persistente está relacionado con mal pronóstico. Además, está relacionado con mal pronóstico hipoalbuminemia, y logramos estandarizar que más de 7 veces la AST se convierte en un factor predictor de mal pronóstico. Entonces, eso en cuanto a shock. Recordar la importancia y el papel protagónico que juega el personal de salud en el diagnóstico, en la intervención, en el acompañamiento, porque lo que hacemos es acompañarlos en el manejo adecuado de la terapia hídrica, saber qué tanto y saber que tenemos que empezar a disminuirlo. El segundo caso es un paciente de 9 años que procede de Neiva, con cuadro de 5 días de evolución de fiebre, al tercer día emesis, presenta dolor abdominal difuso, hiporexia y mialgias. Ingresa con tensión arterial, como ustedes la ven ahí, taquicárdico, algo de taquipnea, está decaído, tiene la piel malmórea, los pulsos periféricos son débiles y el llenado capilar es lento. Se le encuentra una hipoventilación en el emitoras derecho y hay dolor a la palpación abdominal. Entonces, ese paciente entra a la sala de reanimación, se considera un choque compensado y se inician bolos de cristaloides. Sin embargo, al ser monitorizado en el bisopio no se ve demasiado taquicárdico y unas imágenes
que no gustan, se realiza un electrocardiograma. Se observa que a pesar de esa reanimación, el paciente sigue con bajo gasto y se decide trasladar a la unidad de cuidado intensivo con su condición de dengue grave, pero con la sospecha de una miocarditis dengue. Se toman biomarcadores y se hace un ecocardiograma. El electro muestra que efectivamente ese paciente tiene una taquicardia sinusal y el ecocardiograma nos dice que tiene una disfunción ventricular izquierda. Se le toma su prueba molecular y se evidencia un dengue 1. Indudablemente que esta es una forma de presentación que se llama organopatía y es una de las organopatías más sensibles y que aportan mortalidad en la medida en que nosotros no hagamos un diagnóstico oportuno, porque ese paciente no va a necesitar solamente líquidos, sino probablemente va a necesitar muchos menos líquidos y sí el apoyo con otro tipo de manejos. Ven ustedes la severa lesión y la severa compromiso de ese tejido miocárdico. Hemos clasificado la forma de presentación de la miocarditis dengue como una forma de miocarditis fulminante que tiene un curso viral corto, que puede producir muerte súbita, en la que el tamaño cardíaco justamente no va a ser el que crece, pero sí se va a demostrar disfunción miocárdica, ventricular izquierda, y que el paciente puede hacer importantes arritmias. Algo muy rápido sobre la patogénesis. Tiene los elementos básicos de la patogénesis de dengue con la acción que el virus desencadena a nivel del sistema inmune, pero con acción directa sobre la célula miocárdica, sobre el miocito, el miocardiocito. Aparte de todo, lo que sucede de forma sistémica que agrede a tanto el endotelio capilar de ese órgano, facilitando que edema intersticial, hay disminución del flujo vascular y alteración coronaria, por consiguiente hay hipoxia, y fuera de eso hay agresión directa sobre la célula por el virus. Además, se ha podido mostrar que hay importantes cambios en la barrera eléctrica de la célula y además se ha postulado la posibilidad de alteraciones de los miotúbulos por antígenos virales que alteran la homeostasis intracelular del calcio, todo eso llevando a qué? A que se presenten eventos arritmogénicos. Entonces, el mensaje con esta situación es que todo paciente que esté con dengue, a quien le sospechemos dengue y curse con alteraciones ya sea de bradi o taquiarritmias, deben ustedes pensar en la posibilidad de una miocarditis. Y el paciente con choque por dengue, al cual hemos hecho una reanimación hídrica muy juiciosa y que sigue con signos de bajo gasto, a ese paciente debemos sospecharle una miocarditis y proceder a hacer un electro que nos va a dar mucha información, así no creamos. A ese paciente le debemos solicitar biomarcadores cardíacos y el ecocardiograma, que dado que esta es una enfermedad de difícil diagnóstico conclusivo porque no le podemos hacer una biopsia endomiocárdica, sí hay ya unos parámetros, sobre todo tanto inespecíficos, electrocardiográficos, pero un poco más orientadores y específicos desde el punto de vista ecocardiográfico. Esta imagen es una imagen que nos permite mostrar que estos gránulos que ustedes ven más oscuros en el endotelio vascular y en la fibra miocárdica nos están diciendo que es una realidad, que el virus se afecta la célula, la disregula totalmente, produce una gran lesión de la célula, pero no con toda la inflamación que se ha descrito en otros tipos de miocarditis. Y esto es lo que se pudo mostrar que sí es cierto y que se demostró antígeno viral y ARN ya
dentro de las fibras cardíacas, que entonces el dengue definitivamente sí tiene cardiotropismo, que los niveles de biomarcadores van a estar alterados y nos van a orientar, que esta herramienta que todo el mundo dice que es muy inespecífica, pero útil, nos puede orientar porque puede tener desde cambios sutiles como los de alteraciones que ustedes ven ahí enumeradas, como el segmento ST, de la onda T, que nos pueden ir orientando hacia la posibilidad de presentación de la enfermedad. Indudablemente, si ya hay taquiarritmias o bradiarritmias, indudablemente que va a ser mucho más clara la orientación hacia este diagnóstico. En un estudio que hicimos nosotros también, pudimos demostrar que hay unos factores de riesgo y están relacionados con este índice que no se hace siempre, que se llama el índice TEI, que los orientales enseñaron que es un índice ecocardiográfico, pero es muy útil, como ustedes ven ahí, el valor, el riesgo, el factor de riesgo que es capaz de informar, el uso temprano de inotrópicos, el sexo masculino y el uso de este marcador, de este biomarcador que es ST2 y que ustedes ya saben que se está usando para infarto y para otro tipo de alteraciones cardíacas, también es un marcador importante para hablar de posibilidad de miocarditis. Que una fracción de eyección en un ecocardiograma que esté por encima del 56, casi que podemos considerarlo protector, y que el incremento en cada 1000 leucocitos es también, o sea, que a mayor número de leucocitos hay menos posibilidades de que se presente la enfermedad que se maneja en unidad de cuidado intensivo porque necesita todos esos medicamentos que van a ofrecerle para soporte cardiovascular. Hay un aspecto que es de discusión, pero que aún se usa y es la terapia inmunomoduladora con inmunoglobulina, porque a pesar de que no se ha demostrado que disminuye mortalidad, sí demuestra que los pacientes tienen una recuperación más temprana y eso incluso lo deja los estudios de Cochrane, que en los adultos ellos no lo usan, pero nosotros en pediatría sí tenemos esa ventaja. Bueno, el tercer caso es un paciente de 3 años con un cuadro de 4 días de fiebre, vómito, dolor abdominal y somnolencia. Llega, es remitido por leucopenia, trombocitopenia, hipoglicemia y alteración de aminotransferasas. Llega con esos estudios que ustedes pueden ver ahí, perdón, pueden mirar los hallazgos de laboratorio y pues un paciente que está en falla hepática con NR 4.5 llevado a la unidad de cuidado intensivo. Ustedes ven en la imagen cómo el paciente llegó con alrededor de 4.000 de aminotransferasas y en 48 horas tenía 10.000 de ALT y un valor similar de AST. Se le hizo la intervención, se apoyó, se vigiló y ven ustedes que ese paciente al 8º día empieza a tener una clara recuperación y sale a los 12 días ya con una evolución muy buena. Importante que las aminotransferasas se convierten su elevación en un orientador de dengue cuando estamos frente a un paciente febril, que la que más eleva es la AST, que hay unas cifras mágicas aún por la Organización Mundial de la Salud para definir hepatitis dengue, pero que realmente, pues en general debemos considerar cuidadosamente y ya más de 10 veces el valor de unas aminotransferasas nos tienen que orientar hacia sufrimiento hepático importante, más aún entendiendo que esta es una enfermedad que es hepatotrofa también, porque hace lo que varios de los flavivirus, uno muy cercano, que es el fiebre amarilla, es capaz de producir, miren eso, esta necrosis centrolobulillar, y miren ustedes aquí
cómo destruye los hepatocitos y hace cosas muy interesantes como estas imagencitas que ustedes pueden ver aquí dentro de algunos hepatocitos, unas vaculitas pequeñas, que es la degeneración microvacular que, o esteatosis que se presenta y por lo cual se considera que el curso hepático del dengue ha sido llamado Reye-like, se parece. En general, pues debe recibirse medidas de soporte para la hepatitis y si está en falla hepática mucho más. Ustedes ya conocen cuáles. La única sugerencia que hacemos es, a pesar de que no se ha podido demostrar que la N-acetilcisteína, ¿sí? No hay estudios, porque no hay estudios grandes, aleatorizados, que nos permitan mostrar que la N-acetilcisteína para otras enfermedades hepáticas puede ser útiles. Y este sería el caso de la enfermedad hepática aguda desencadenada por dengue, pero nosotros la usamos y, como vieron en el paciente que se ejemplificó, fue una medida de utilidad, son 72 horas, como se muestra, y nosotros decimos que esa es la medida del trasplante de los pobres. Recuerden que la falla hepática con la que pueden cursar esos pacientes puede llevar a la mortalidad de los niños en el 50% de casos. Y en la actualidad, en el sudeste asiático, la principal causa de hepatitis fulminante con falla hepática en la infancia es causada por dengue, situación que no es ajena a nosotros. El siguiente caso es el de un lactante de 4 meses con fiebre, vómito, irritabilidad de 2 días, que le asoció a convulsión seguida de pérdida de conciencia. Al ingreso se encontró un niño con un exantema maculopapular generalizado. Se pensó que estaba cursando con una arbovirosis, se le hizo un NS1 que fue positivo. Frente a ese cuadro se decidió hacer un líquido cefalorraquídeo. Ese líquido cefalorraquídeo mostró lo que ustedes están viendo ahí, una pleocitosis linfocítica, y se pudo demostrar tanto en líquido cefalorraquídeo como en suero la presencia de dengue 2. Este paciente tuvo un curso satisfactorio, aunque hizo una trombocitopenia muy importante 4 días después del 4.º día evolutivo. El compromiso del sistema nervioso central en dengue es una realidad. Hay alteración de la barrera hematoencefálica, indudablemente hay por acción inmunológica sistémica, por acción viral directa, por mecanismos autoinmunes relacionados con el NS1, que sabemos que juega un papel determinante en toda la génesis de las complicaciones del dengue. Los virus Flavivirus, que es a la familia a la que pertenece el dengue, es una familia y es un género, en este caso, que tienen una alta tendencia al neurotropismo. Y sabemos que está el West Nile, hay otros virus que pertenecen a esta misma familia, la encefalitis de San Luis, la misma encefalitis equina venezolana, que pertenecen a esta misma familia y ¿por qué no presentaría dengue neurotropismo? Pues indudablemente la demostración de el virus también ya se ha hecho en núcleos olivares y en cerebelo. Hay presencia de inmunocomplejos y se entiende que es una reacción secundaria autoinmune a la enfermedad, como es el resto de las manifestaciones sistémicas. Sin embargo, las manifestaciones neurológicas siempre se habían quedado aquí y entonces incluso aún hay muchos sitios en que se discute y se niegan a salirse de esta casilla porque dicen que el compromiso neurológico en dengue es solo encefalopático secundario a lo que está el compromiso de conciencia y signos neurológicos focales o la presencia de convulsiones nos están orientando hacia esto, y es que realmente hay encefalitis dengue, como lo evidenciamos en el caso anterior, que es necesario para hacer ese diagnóstico demostrar o el antígeno o
la presencia del virus y tener unas imágenes también que orienten. No se sale de la definición de encefalitis en general, pero también el dengue es capaz de producir eventos postinfecciosos inmunomediados como Guillain-Barré, como mielitis transversa y como mono o polineuropatía. Tuvimos también una serie de casitos y para nosotros lo más importante en esa serie de casos es que los pacientes debutan con convulsiones. Y el cuadro convulsivo, entonces, en pediatría, que no es sencillo porque puede ser una crisis convulsiva, puede ser un paciente convulsionador, a veces no es fácil interpretarlo. Además que el cuadro se presenta generalmente en los 3 primeros días, porque como acaban de ver, el componente más importante es directo del virus y es durante la fase virémica cuando se va a presentar esta forma de dengue, que va a ser mucho más frecuente, por lo menos para nosotros, en niños y que en general tiene una buena evolución, tiene buen pronóstico. Ya es distinto cuando se presentan otras formas como la encefalomielitis, que es mucho más delicada. Entonces tenemos que era para mostrarles que a veces no necesita el paciente convulsionar. Tenemos pacientes con una irritabilidad extrema en el curso de una, pero no, este video sí no se los puedo mostrar, de una irritabilidad extrema que no podemos relacionar con ninguna otra cosa y que es una forma de manifestación de encefalitis. Entonces, el manejo de estos pacientes, pues es el manejo de soporte y específico solo en lo que mencionaba de la encefalomielitis con esteroides o en los casos de Guillain-Barré con inmunoglobulinas. Del compromiso renal sí se ha hablado muy poco. El compromiso renal es mucho más de casos que refieren, puede ser blanco primario, algunos han descrito lesiones específicas motivadas por lesión con la demostración de la proteína viral dentro de las células, pero en general se entiende que el riñón sí puede ser como un órgano secundario de afectación de todas las cosas que suceden dentro de, el cuadro clínico general de dengue grave. Nosotros, como para contarles, en una casuística muy pequeña de seguimiento de pacientes que presentaron algún grado de injuria renal, la obesidad se convirtió para nosotros en un problema y fue lo que nos llevó a pacientes a algún grado de compromiso renal. Eso fue lo único que encontramos de interés. Este es un punto supremamente importante para la gente del sudeste asiático, mucho menos para nosotros. La forma hemorrágica o la presencia de sangrados severos para nosotros y mucho más en pediatría es poco frecuente. Es mucho más frecuente en el adulto. Recuerden, el niño hace mucho más shock y el adulto hace mucho más sangrado. Y ha sido referido, no sabemos si es relacionado con raza, que en el sudeste asiático hacen mucho más sangrado. El compromiso hemorrágico en dengue es multifactorial y ahí es donde empezamos a desmitificar por completo las plaquetas. Indudablemente que las plaquetas juegan un rol, pero miren que son todos los, el sistema de coagulación completo el que se ve afectado, porque van a estar comprometidos factores que son inhibidos por alguno de los componentes y puede ser directamente por el NS1, que es capaz de inhibir la protrombina, ¿sí? Entonces, hay acciones directas de antígenos virales sobre algunos de los factores de la coagulación, tanto procoagulantes como fibrinolíticos. Hay aumento de la cantidad de virus
y el aumento de los virus ataca el endotelio y es también desde el punto de vista de la fuga en la que se pierden factores de la coagulación y va a haber autoanticuerpos que lesionan también componentes. Entonces, esto es multifactorial, desencadena la lesión endotelial. Entonces, podemos entender que se suma la deficiencia plaquetaria y podemos entrar en dificultades. Nosotros no tenemos sangrado severo, solamente 3% de los pacientes. El sangrado más frecuente está en las mucosas, ya sea gingivorragia, sangrado digestivo. Puede haber en el adulto, sobre todo por el uso de AINES o por enfermedad ulceropéptica que complique más fácilmente el cuadro. El tratamiento son medidas locales, sobre todo para nosotros, taponamiento nasal, terapia hormonal cuando son niñas que están en su menstruación, en caso de ser necesario, y componentes claro, se deben usar los hemoderivados, pero cuando se necesitan. ¿Cuándo? Cuando hay sangrado. Cuando hay claro sangrado y están mencionados. Sin embargo, otro de los mensajes que les quiero transmitir es que la transfusión de plaquetas en dengue, ustedes ven ahí la indicación, en sangrado con menos de 10.000, porque no van a prevenir sangrado. Las plaquetas no se transfunden de manera preventiva. Acuérdense que estamos frente a una enfermedad autolimitada. Entonces, es importante que recuerden que no previene sangrados, que por el contrario se convierte en un problema porque puede generar sobrecarga y lo que especialmente hace es alergias, que va a llevar a qué? A aumentar la estancia hospitalaria. Entonces, con respecto a hemoderivados y sobre todo a plaquetas, menos es más y no soy yo la única persona que lo sostiene. El último caso, en este caso, es un paciente muy pequeño de 5 meses con un cuadro de fiebre de 6 días, vómito, exantema y cianosis. Es un paciente que llega con una hepatomegalia grande, que tiene petequias, todo lo que ustedes ven descritos ahí, compromiso que entendemos que es de falla multiorgánica, ¿sí? Pues como se espera que la evolución de ese paciente fue tórpida, pero llamativamente ese niño hizo esplenomegalia y tenía sangrados muy importantes y persistía en fuga. Estuvo con 19 días de fiebre y requirió soportes, todos los que ustedes están viendo en la imagen. Y además a ese paciente se le hizo un aspirado en el cual se pudo demostrar hemofagocitosis, como está ahí evidenciado. No es la primera vez que se habla de esta patología. Ustedes ven ahí todas las latitudes. Está India, está Asia, ¿sí? Hablan Sri Lanka, incluso en América tenemos un estudio muy lindo de Puerto Rico de una serie de casos. Tenemos también en Argentina. Y cada día se habla más de la presentación, de esta nueva presentación de dengue grave. El problema con esta forma de presentación, que es el síndrome hemofagocítico, es que el diagnóstico con dengue se superponen cosas, porque hay citopenias, porque vamos a tener el cuadro de sangrado, vamos a tener el síndrome febril, vamos a tener la hipofibrinogenemia, ¿sí? Es decir, hay muchos elementos que pueden presentarse en dengue y que lo puede ser el síndrome hemofagocítico. Indudablemente que con los reportes que iniciaron hablaban de qué? De fiebre y fiebre prolongada, es decir, una fiebre mayor a 7 días, la presencia de fuga capilar, la trombocitopenia, ya vienen otros elementos inmunes como es la hiperferritinemia, los eventos coagulopáticos y la alteración hepática importante.
Ha sido descrito por dengue 1, por dengue 3 y por dengue 4. Este, que es el estudio más cercano a nosotros, que es el de Puerto Rico, refieren que indudablemente la hepatomegalia, la esplenomegalia, la anemia y la alteración hepática juega un papel primordial y que son los niños a menor edad los que más frecuentemente hacen este tipo de presentación de enfermedad. Ellos encontraron dengue 1 y dengue 4, entonces ya estamos viendo dengue 1, dengue 3 y dengue 4 son capaces de producir esta enfermedad, o esta forma de presentación de dengue, en la cual la fiebre prolongada es el marcador mayor, como ustedes ven, para varios autores, la trombocitopenia, la esplenomegalia, la anemia y el aumento de la ferritina. Otros autores sugieren que, aparte de eso, la hipoalbuminemia marcada es un marcador muy importante de posibilidad del síndrome, sumado a todos los otros elementos, que fácilmente este síndrome lleva a falla multiorgánica con compromiso respiratorio y con falla renal. Hacen compromiso neurológico también, y eso es un marcador de mal pronóstico. Nosotros, desafortunadamente, en la epidemia del 19 tuvimos 15 pacientes con síndrome hemofagocítico y no entendíamos qué estaba pasando con esos pacientes. 4 fallecieron de los 15, que nos enseñaron que el síndrome hemofagocítico es una forma de presentación grave, ¿sí? Para que como 110 pacientes graves, 15 tuvieran la enfermedad, es un número nada despreciable. Que es importante pensar en esta presentación para documentarla cada vez mejor, y que en las áreas endémicas de dengue nosotros debemos aprender a reconocer esta forma de presentación, y para ello los marcadores fundamentales que recomendamos son fiebre mayor a 7 días, esplenomegalia, ferritina mayor de 10.000, aumento del LDH, hepatitis franca con unas alteraciones importantes de ALT y la presencia de las citopenias. Indudablemente que hay que hacer los estudios inmunológicos complementarios como el CD25 y la actividad de Natural Killer, donde tengan la posibilidad de hacerlo, háganlo. El estudio de los triglicéridos, el fibrinógeno, y que estos pacientes sí mejoran con tratamiento, algunos solo con inmunoglobulina, pero otros necesitan toda la inmunomodulación posible a ese estado de locura inmune, ¿sí? Porque es un estado de activación terrible y necesitan los dos elementos en su tratamiento. Y para cerrar, no puedo dejar este aspecto y este punto que es dengue y coinfección, porque a pesar de que la coinfección en dengue no es muy alta, hay 3 estudios muy bonitos que son aleatorizados, bien llevados, estudios de verdad. Esos dicen que va la frecuencia entre 0,8 y 7%, pero ese no es el punto. El punto es que hay que pensar que se presenta, porque miren la mortalidad que puede acarrear cuando nosotros no evaluamos y no diagnosticamos la bacteriemia en los pacientes, puede llevarlos de la mortalidad del 14 al 44%. Entonces, es decir, sacamos al paciente, pensamos que no, que lo que tiene eso es dengue, y no pensamos que puede tener una concurrencia infecciosa, sobre todo bacteriana, de la cual el estafilococo, la salmonela y el coli van a ser los más importantes, que pueden comprometer al paciente, y miren la mortalidad a la que pueden llevar. Las otras concurrencias frecuentes son la influenza, que también hacen que el curso del dengue sea muchísimo más complicado, y ya las otras arbovirosis, sin que sean un problema, más bien es un problema para el diagnóstico. Y esta, que no podía quedarse atrás, porque en tierra de dengue y en pandemia de este agente, pues indudablemente hay casos, es mucho más grave para los adultos que para nosotros, pero sí tuvimos ya nosotros en la unidad de cuidado intensivo 2 pacientes con concurrencia con SARS-CoV-2. ¿Qué dicen que nos oriente? Pues
que son pacientes que hacen unas taquicardias muy grandes, son pacientes que tienen curiosamente, hacen hiponatremia y son pacientes que sus hematocritos no, están en general por debajo de 40. El recuento celular no es lo más importante, ¿sí? Porque casi siempre esos pacientes tienen tienen leucocitos normales. Se ha relacionado que algunos dicen, no, es que la inmunosupresión que genera el dengue, hay pacientes que hacen 1000 blancos y de los 1000 blancos hacen 50 neutrófilos, pero como es transitorio, sin embargo, en algunas condiciones eso puede ser un factor predisponente y se ha relacionado con translocación bacteriana. Entonces, ese es el mensaje con respecto a pensar en esta forma de presentación. La prevención sí, hasta que no tengamos realmente una vacuna, porque la vacuna que está licenciada pues es para mayores de 9 años y tiene indicación de personas que ya han tenido una enfermedad dengue previa. Entonces, no tenemos realmente una vacuna disponible, estamos cerca, muy cerca, pero mientras tanto la protección personal, pero con estos elementos, no con cualquier cosa, tiene que ser un repelente con estos elementos que están ahí mencionados. Recordar que es importante el aislamiento vectorial porque los niños duermen de día y este es un vector diurno, entonces hay que ponerlos a dormir con el vector y hacer el control vectorial de las viviendas. Entonces, recordar que el choque es la primera causa de muerte por dengue. Su desenlace depende de la experticia de quien aborde el paciente, que existen cuadros clínicos más allá del choque en dengue grave que debemos sospechar, diagnosticar e intervenir, y por eso fue la ejemplificación, y que el creciente número de casos de dengue facilita la presentación de cuadros graves con formas raras, como ustedes vieron en uno de los casos, que obligan al clínico a tener un amplio conocimiento de estas formas de presentación para que hagan una intervención oportuna y puedan disminuir mortalidad. Muchas gracias. Doctora Doris, muchas gracias por su tiempo y por la charla. Hasta el momento tenemos 3 preguntas. Si quieres se las voy a ir haciendo y vamos contestando cada una. La primera dice, con su experiencia y con los cambios en el comportamiento del dengue, ¿debemos tomar nuevas serologías o pruebas de detección de forma más temprana? Mire, indudablemente que tenemos muchos problemas con la serología para dengue. Sin embargo, desafortunadamente, Colombia sigue definiendo caso con serología. Pero ustedes tienen que recordar, primero, que tienen una herramienta que es de la fase aguda, que es el antígeno NS1, que viene una prueba que se llama la DUO, y la comprobación la podemos hacer también con estudios virológicos. Ya hay muchos centros, y ahora que, perdón, quedó el país invadido de no, cómo hacer molecular, pues ya no va a ser nada difícil que puedan mostrar puedan obtener el material genético, pues los RNAs. Es decir, dentro de poco vamos a tener disponibilidad de mejores ayudas diagnósticas. Pero el mensaje va hacia que el dengue sigue siendo un diagnóstico inicial eminentemente clínico. Que si tú estás preguntando, si la persona que pregunta es por la concurrencia con SARS-CoV-2, ¿sí? Que son pacientes febriles, agudamente febriles, si no tienen manifestaciones, perdón, respiratorias tempranas, pues es difícil hacer la diferenciación. Pero acuérdense que el dengue es un diagnóstico clínico, que tenemos algunas ayudas diagnósticas y que yo creo que en breve vamos a tener cada vez mejores ayudas de comprobación, ¿sí? Porque realmente la serología es más un estudio epidemiológico. La serología se pide desde el 6º día. Entonces, como diagnóstico no nos sirve, ¿sí? Para nosotros, intervención clínica. Epidemiológico es el dato. El NS1 sí nos sirve, sobre todo en los lactantes, que a veces no sabemos si está en una sepsis, si qué es, con ese cuadro febril, ¿sí? Nos puede servir de orientación en fase aguda. Y la molecular, que indudablemente que permitirá aclarar
porque facilita saber cuál es el serotipo circulante. No sé si te queda clara la pregunta. Sí, doctora, está bien. La siguiente pregunta es, ¿qué tan accesible es la prueba de detección de NS1? La prueba de detección de NS1 es supremamente accesible y se llama dengue dúo ideal, que la tengan, que es el NS1 y hacer IgM, IgG, ¿sí? Que sobre todo para enfermedades secundarias es muy importante. Es muy barata, eso no vale, es una prueba cromatográfica que no vale más de como una prueba de embarazo, yo creo como unos 30.000 pesos, pues aquí se compra por grandes cantidades. No es una prueba que aún haya entrado a guía del instituto, no es una prueba aprobada, pero es una prueba que existe y que nosotros debemos saber usar. Em, Hay muchos sitios donde se dispone, yo aquí en el Huila los tenemos en todos los lugares y creo que ya, por ejemplo, en el Valle también en todos los sitios de atención donde tienen más frecuencia de presentación de casos, disponen de ella considerando, como les digo, que es una prueba muy económica. La siguiente pregunta es, ¿cómo ha sido el comportamiento del dengue en razón a incidencia y mortalidad durante la pandemia actual? Pues no tuvimos sino un caso de mortalidad nosotros yo lo digo a nivel de lo que yo tengo de mi experiencia, y después comento algunas cosas de Brasil. Nosotros en la institución tuvimos alrededor de 120 casos de dengue hospitalizado. Tuvimos algunos dengues graves, porque realmente por ser un hospital de tercer nivel nos llegan sobre todo los dengues graves. Tuvimos alrededor de 30. Tuvimos, como les cuento, coinfección y tuvimos un solo caso de fatalidad. Sin embargo, sí, sin embargo, Brasil ha tenido una situación muy compleja porque, como les mostré, ellos están en epidemia de dengue en medio de la pandemia. Entonces, ellos han tenido muchos más casos de graves y han tenido una mortalidad que es la que usualmente tienen en estas circunstancias. Perú también ha reportado casos de dengue con concurrencia con SARS-CoV-2, pero realmente el país más afectado que sigue teniendo casos y muertos ha sido Brasil. Okay. Y la última pregunta es, ¿cuándo sospechar en la clínica coinfección bacteriana en dengue y cuándo decidir iniciar tratamiento para esta coinfección? Mire, creo que uno de los hallazgos más importantes, no hay muchos estudios, pero esos 3 estudios nos muestran primero que la prolongación de la fiebre. Si estás frente a un paciente con dengue y ese paciente empieza a tener fiebre más allá del tiempo esperado, o el paciente se había recuperado de la fiebre y reinicia fiebre, la primera cosa que hay que hacer es cultivarlo y pensar en la posibilidad de una infección. Recordar que el estafilococo juega un papel muy importante y pues son niños que están venopuncionados, ¿sí? Múltiple. Entonces es una puerta de entrada fácil a las infecciones. Y sobre todo en el paciente grave que llega en shock. El shock y la intervención hace que esos pacientes sean más susceptibles de hacer cuadros de concurrencia bacteriana. Entonces, eh, uno, la fiebre prolongada. Dos, que el paciente haya tenido una leucopenia importante o que haya cursado con un estado de choque que necesitó intervenciones eh, varias, ¿sí? No solamente la reanimación hídrica, sino que fue un paciente que de pronto tuvo necesidad de tener otro tipo de intervención. Eso es como la recomendación. El paciente que no va bien, a pesar de estar haciendo las cosas bien, y sobre todo el criterio de, de, de el estado general asociado a un síndrome febril que recurre o que persiste.
Doctora Doris, muchas gracias. No tenemos ninguna otra pregunta. Fue muy amable al sacar tiempo y estar con nosotros en el Rincón Pediátrico. Esperamos en un futuro nuevamente volverla a tener y muchas gracias. Gracias a ustedes por haber aguantado este chaparrón, pero espero que les haya quedado algunos puntos claros. Cualquier cosa, siempre estoy a su disposición. Muchas gracias por la invitación. Bueno, feliz noche a todos. Muchas gracias.